que fue la elección en la provincia de Buenos Aires. Se achicó la diferencia, 29.000, un poco menos de 30.000 votos es la diferencia ya definitiva, siempre considerando y se mantiene que ganó la Libertad Avanza, que ganó Diego Santilli. Segundo título. Bueno, se presentó el presupuesto, o está presentado el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, 20% en el aumento de gasto de la provincia. Falta paralelamente a esto la ley fiscal. Hasta ahora la verdad es que no se sabe en el presupuesto cómo se financia. Ya, si querés, te lo podemos adelantar. Va a ser con suba de impuestos, como caso, por ejemplo, de las patentes, de lo que es el impuesto inmobiliario. 20% de aumento, insisto, todavía no se explicó cómo financia un presupuesto que además el gobernador pidió autorización para endeudar a la provincia en 3.000 millones de dólares y además declararla en emergencia económica. Tercer título. Esto para mí es inentendible, pero ayer el gobierno, publicado ya en el boletín oficial, se habilitó la compra de fusiles semiautomáticos, subametralladoras, como se las conoce también, para particulares civiles. Hasta ahora esto estaba prohibido, lo que hizo fue reemplazar la prohibición por una licencia especial, mucho más estricta y con mayores requisitos para poder acceder a esta clase de armas con calibres superiores al 22. Cuarto tema. Brasil, parece ya que pasó esto hace un año, pero pasó hace muy poquito tiempo, este operativo contra el narcotráfico que terminó con más de 130 muertos, enfrentamiento también político entre el gobernador, que responde a Bolsonaro, de Río de Janeiro, y el presidente Lula. Después finalmente se avanzó en una suerte de trabajo conjunto. Ayer volvió a hablar sobre este tema Lula, pidiendo que se vaya, como si no tuviera responsabilidad Lula siendo presidente del país, que se vaya contra los cabecillas verdaderos de estos cárteles de droga que están asentados, muy asentados en algunos estados de Brasil. Y yo no sé si hay que tener mucha expectativa para las carreras que vienen. Hablamos de Colapinto, de Alpine, por supuesto Río de San Pablo, que es lo que se viene este fin de semana, porque se volvió a ratificar dentro o desde Alpine que todos los esfuerzos están puestos para el desarrollo del nuevo auto para el 2026, donde saben ustedes que cambian absolutamente todo, todas las escuderías, porque se cambia la reglamentación de los autos de Fórmula 1. Digo esto porque tal vez haya que entender que así como estamos viendo a los Alpine correr como una pizza, últimos, yo no sé, tal vez con lluvia se puedan igualar un poco las posibilidades con otros autos, pero me parece que Alpine ya está alertando, miren que no hay presupuesto para desarrollar nada para este modelo. Señor López Amorín. Antonio, mañana bien fresca sobre la... Repasar diarios, como le hacemos también cada mañana. Título principal de Clarín, efecto postelectoral, Milei avanzó con el presupuesto y hubo un guiño acá con los DNU. Importante lo que pasó ayer. En primer lugar, se terminó votando en comisión el dictamen, pero el dictamen logró el gobierno votar su propio dictamen. Empatado 20-20 la votación, desempata con voto doble el presidente de la comisión, que es Venegas Lynch, con lo cual quedó el dictamen votado de mayoría, es el oficialista. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Lo más seguro es que el 9 de diciembre se deje caer este dictamen y se avance después del 10 de diciembre con nueva conformación del Congreso, se vuelva a votar el dictamen y lo que quiere el gobierno es que entre el 11 de diciembre y el 30 de diciembre, es decir, en extraordinarias, se apruebe el presupuesto. Pero este dictamen, como lo estás viendo ahora que se votó, es muy probable que el 9 de diciembre, como hay cambio de Cámara, caen los dictámenes y se vuelve a tratar a partir del 11 de diciembre. Esa es al menos la idea que tiene el gobierno. Acá hubo muy buen trabajo, por supuesto, de Venegas Lynch, de Martín Menem y de Diego Santilli, que ya empezó, por supuesto, a trabajar, más allá de no haber asumido, ya empezó a trabajar en la relación del gobierno con las cámaras y con los gobernadores. También hubo ya llamados con gobernadores. Lo que ves de imagen es lo que te contaba Rodrigo recién, revés para Trump, ganó en Nueva York el candidato que despreciaba. Fue récord este año la compra de dólares antes de las elecciones. Lo que cuenta esta nota, hablan de 25.000 millones de dólares en total entre empresas y particulares. Esto no quiere decir que todo eso se haya ido al sistema. La verdad es que lo que se notó este año, que hubo mucha dolarización que se quedó en el sistema, pero
es la mayor dolarización de carteras previo a una elección. Nuevos jefes en la CGT para negociar reformas con el gobierno. Bueno, elige hoy la CGT y todo indica que vienen dos secretarios generales de seguros, unos de seguros y el otro, ya me voy a acordar, pero son de dos actividades que hasta ahora no han participado, no han comandado la CGT. La idea es, por supuesto, fijar posición para empezar a debatir la reforma laboral desde el lado de la CGT. En provincia, las hectáreas inundadas ya equivalen a 250 veces la capital. Bueno, empezaron a conocerse muchas más imágenes. Nosotros ya hace tiempo venimos haciendo y alertando sobre la cantidad de hectáreas. Se habla de 5 millones de hectáreas ya bajo agua en el sector, diría uno de los sectores más productivos que tiene la República Argentina. El daño económico es gigantesco. Y abajo el aumento del Garrahan. Tras el conflicto los sueldos suben un 60%. Y acá yo, insisto, remarco como lo remarqué al comienzo. Me parece que hay dos puntos importantes. Uno, el anuncio se hizo después de las elecciones y no antes, como estábamos acostumbrados dentro de los gobiernos populistas. Y el otro, no se aumentaron partidas, sino que se reasignaron gastos en el Garrahan. Desde el lado de los trabajadores, de los sindicatos dentro del Garrahan, dicen que por supuesto fue a consecuencia de su lucha, y está bien, digo, no importa cómo fue. Me parece que lo importante es que esto es lo que tenía que pasar. Digo, sobre todo en el Garrahan, estamos hablando de un hospital modelo en toda la región donde no puedes tener un médico trabajando por 800.000 pesos. Bueno, título de La Nación: fortalecido el gobierno logró una inesperada aval para avanzar con el presupuesto. Y atención con el tema de DNU, que me parece que ayer el kirchnerismo dijo, bueno, frenemos acá con la nueva reglamentación o la nueva ley de DNU. Drama repetido, el centro bonaerense bajo el agua. Ahí tenés los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, los productores siguen pagando impuestos y tasas a los municipios y a la provincia para mantenimiento de caminos, y aparte se hacen cargo de los costos en muchas zonas de la provincia, y de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, se hacen directamente ellos cargo de poder reparar los caminos. Este es el Estado ausente, pero esto también es corrupción, ¿eh? Esto también es el resultado de usar el dinero en otra cosa, y muchos caminos van a figurar, como pasa también en los municipios, figuran como asfaltados y por supuesto nunca en la vida hicieron ni siquiera un mejorado. Con una suba salarial del 60%, cierran el conflicto del Garrahan y bloquean en las escuelas el acceso a un videojuego Roblox. Estamos hablando de esto. Página 12, Piedra Libra. Y lo que te cuenta Página 12 es que aparentemente en una de las investigaciones se determinaron 2 giros de arriba de $550.000 a 2 billeteras que no se sabe todavía de quiénes son. Ganó una causa nacional, por supuesto, es el tema del Garrahan, y después arriba un fallo vergonzoso sobre un fallo de la justicia en Rosario, con absoluciones a 17 personas que estaban acusados de delito de lesa humanidad. Títulos del Cronista: el gobierno ganó la primera pulseada por el presupuesto, pero la sanción quedará en manos del nuevo Congreso, que es lo que quería el gobierno. Además, Caputo reafirma que no hay atraso y el dólar se desinfla, cerró en baja y vale 1.513 pesos, futuro a fin de año. Y el crédito hipotecario, que recupera fuerza y se espera un récord de operaciones en noviembre, mejoró la última semana de octubre, y lo que se empieza a ver, ojalá que acompañe la baja de tasas, es que podemos estar, por supuesto, cuando hablamos de récord, siempre en la Argentina, y sobre todo en los últimos años, hablamos comparaciones muy bajas. La Argentina casi no existe el tema créditos hipotecarios cuando comparás con países de la región, además, ¿no? Y nos vamos a Crónica, al diario Popular y el diario Le. Diputados, triunfo del gobierno con el presupuesto 2026. Abajo Milei retoma la agenda internacional, está viajando hoy a Estados Unidos. Ayer tenés la recepción de las cartas credenciales del nuevo embajador Lamelos, el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina. Estuvo también con otros diplomáticos y viaja a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, donde estará, entre otros, bueno, Trump, Messi, Nadal, y después otros empresarios y líderes del mundo. Boca y River mueven las fichas para el Súper. Che, gran final hoy de la Copa Argentina, es cierto, tarde, lamentablemente medio tarde, en cancha de Instituto en Córdoba. Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia de Mendoza. El Garraham anunció un aumento de sus empleados, Guido Giana, nuevo viceministro de Salud, y la CGT, que renueva autoridades. Popular, con los títulos son muy parecidos. Procesaron con preventiva al exnovio de Lourdes. Alertan que hubo 210 víctimas por crímenes de violencia de género en lo que va del año. Ya se palpita el superclásico, el aumento al Garraham. Che, muy bien en la Champions, ¿eh? Gol de McAllister para la derrota o el triunfo de Liverpool y la derrota del Real Madrid. Y gol de Julián Álvarez, en este caso, el Atlético contra un rival bastante inferior del otro lado. Policía retirado mató un motochorro y el bicho y la lepra se enfrentan a todo o nada en la gran final. Los 3 títulos que tiene Olé es Boca River, desde River y por supuesto la gran final de la Copa Argentina. Sí. Pero esto es lo importante. Es importante esto porque escuchamos la música de la Fórmula 1 y los enigmáticos mensajes que uno empieza a ver donde puede ser un fin de semana bueno, lindo en general. Cuando se renuevan los contratos, uno lo primero que ve es el anuncio en redes sociales de la Fórmula 1 y de Alpine al mismo tiempo. En este caso, si lo tenemos a Franco ahí, hoy Brasil te amo, y ese mensaje enigmático tiene que ver, algunos linkean con justamente con En busca del destino, esa escena que se ve allí, que se lo ve de espaldas a Matt Damon. Ya está firmado. Ya está firmado. Sí, tiene ahí la fórmula, si no vieron En busca del destino, mírenla, es una buena película de década del 90, que tiene que ver, bueno, no importa. Pero la cuestión es que se lo ve así de espaldas a Matt Damon, que tiene un vínculo con Argentina, su esposa es argentina, salteña, pero lo que nos importa a nosotros es Franco Colapinto, que empieza a dejar algunas pistas de lo que ya está. Para mí es un ya está firmado, es saber por cuánto. Si es, como se dice siempre, un contrato multianual o un contrato por una temporada más. Y después se va bien. Una temporada más, nos abrazamos así. Nos abrazamos. Porque la verdad que si el auto el año que viene sigue siendo una pizza, mejor que se vaya. No. Yo creo que es para arriba. Sí. Da la sensación de que... No podría ser peor, me parece, ¿no? Es el último auto de la Fórmula 1 hoy. Leía Autosprint, que es una publicación europea, que decía que Alpine es la escudería que está utilizando más el túnel de viento para construir el auto del año que viene. O sea, están invirtiendo en el año que viene y por eso se paró toda inversión para el auto de este año y por eso se arrastra el auto, lamentablemente. Aquí, con este tipo de pelotas con peso, entrenando, por supuesto con fortaleza física, básicamente, y además, después lo vamos a hablar con Nacho, ya lo estaban repasando, se lo estabas preguntando a Nachito. Será un fin de semana como el del año pasado, donde la lluvia estará presente. En general, en Interlagos está presente. A lo largo de la historia de esta carrera, desde que regresó Sao Paulo allá por la década del 90 con Ayrton a la cabeza, ha tenido muchas ediciones con lluvia. Y me parece que este fin de semana, y a propósito, ayer publicó Alpine la vuelta de simulador con Franco a la cabeza, donde dice: es un gran recuerdo para mí, hay muchos argentinos, una pista muy linda, es corta, la vuelta es corta, no es muy larga. El viejo Interlagos tenía como 8 kilómetros, se extendía, se iba hacia afuera ahí, y acá es el ingreso, doblando a fondo de la recta principal. Tenés los boxes a la izquierda y esto termina en una curva a la izquierda. Exactamente. Y iba a terminar en mis circuitos favoritos en el sim. Exactamente. Es una frenada fortísima y te metes hacia abajo en lo que es la S de Senna, justamente, para después encarar otra vez un curvón hacia la izquierda. Muy lindo circuito, corto, pero con mucha tradición, como es Interlagos, que también estará... Y habrá más brasileños que el año pasado, y esto tiene que ver con las buenas actuaciones de Gaby Bortoleto, muy amigo además de Franco de Colapinto, y ya todo el mundo está allí, estamos llegando al final de la Fórmula 1. Nosotros queremos que ojalá que Franco, por esos milagros deportivos, se pueda meter algún puntito. Tenemos carrera sprint, 11:30 de la mañana, la única prueba libre, después 15:30 la segunda. Acá, 11:30, 15:30 la clasificación para el sprint. La carrera sprint es 11 de la mañana y la clasificación a las 15 horas. Y la carrera a las 2 de la tarde será un domingo que, si no tenés ganas de moverte de tu casa y te gustan los deportes, claro, le metés de lleno, derecho, hasta las 7 de la tarde. Después se pega el superclásico, claramente. Además se pensó en que no haya ningún tipo de choque de horario
con la carrera de Colapinto, pues se sabe, por supuesto, lo que arrastra Franco y después se viene el Superclásico. Importantes. Bueno, esto sucedió ayer, ya el presidente hoy viaja a los Estados Unidos, la recepción y, por supuesto, la recepción, el recibimiento al próximo embajador norteamericano en la Argentina, Lamelas, que presentó las cartas credenciales, también embajadores de otros países que estuvieron junto con el presidente, Pablo Quirno, el nuevo canciller, que tiene como objetivo vender marca argentina, pero acá ya no desde el lado turístico, sino mucho más desde el lado financiero y de negocios. Para eso está Pablo Quirno ahora como canciller. El presidente está viajando a los Estados Unidos, mañana va a hablar allí en el America Business Forum, donde entre otros verás a Nadal, a Messi, a Trump. No habrá cruce con el presidente norteamericano. Segundo tema, venimos contándote esto hace mucho tiempo y hoy, bueno, ya subió el nivel de gravedad en forma considerable. Más de 5 millones de hectáreas están en la provincia de Buenos Aires inundadas. Ayer, lamentablemente, ayer y anteayer, te diría que desde el domingo hasta ayer, la zona, una de las zonas centrales de la provincia de Buenos Aires en términos de producción, recibió también más de 100 milímetros y está bajo agua, pero bajo agua son bajo 2 o 2,5 metros de agua los campos. Tercer título. Esto pasó el sábado en José Cepaz, ¿no? Donde un chico de 18 años a toda velocidad en una Amarok se rompió directamente un Renault 12 que venía con una familia, matrimonio y 3 hijos chicos. El matrimonio falleció en el acto, los 3 chicos con heridas. Ayer 2 fueron dados de alta, pero el mayor, el hermano o la hermana mayor, está lamentablemente en estado de gravedad. Es impresionante lo que pasó. Recuerdo que alcohol en sangre dio 0, la medición en realidad en el lugar dio 0, no se informó la medición que se hizo en el hospital vía análisis sobre alcohol y sobre estupefacientes, pero lo que sí está confirmado, la velocidad con que venía la camioneta arriba de los 140 kilómetros por hora. Y en Nueva York, las elecciones que se dieron tuvieron los resultados previsibles. Ganó el candidato demócrata, dentro de los demócratas, casi te diría de extrema izquierda, con promesas de campaña como congelar los alquileres, ómnibus, transporte público gratis, después planes de asistencia para menores de 5 años para todos y la posible intervención del propio Estado neoyorquino en la venta de alimentos en el comercio minorista. Con esas promesas ayer ganó con el 50% de los votos, 51%. Del otro lado, Trump culpó al recorte de las cuentas, es decir, al cierre del gobierno, la falta de boletas y prometió, entre otras cosas, recortar fondos que dependan de la nación hacia el estado de Nueva York.